a estar predicando, como le decíamos, este mes, en el libro de Jonás. Mantenga su Biblia abierta allí en el capítulo 1 porque vamos a estar compartiendo la palabra en este pasaje. Pero antes, le invito a orar. Padre del cielo, gracias. Gracias por esta palabra que tú nos has dado para que la disfrutemos, para que la vivamos y para que, Padre, aprendamos más de ti. Queremos rogarte que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, nos reveles a tu Hijo Jesucristo, podamos conocerte más para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, familia, el libro de Jonás es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y, de hecho, déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Te fue fácil encontrarlo cuando estuvimos leyendo ahorita la lectura bíblica? Yo estoy seguro que no. Algunos hermanos decían, bueno, Jonás, sí, yo conozco a Jonás porque he escuchado que el pez se lo tragó, que he escuchado algunas cosas, pero encontrar, es un libro que no leemos mucho. Cuando usted lee los salmos, así, no, los salmos usted los lee con los ojos cerrados, usted lo encuentra y está allí. Pero el libro de Jonás, Abdías, libros como Habacuc, son nombres extraños. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Jonás. Jonás nos trae un mensaje muy actual para ti y para mí hoy. Cada vez que se habla de Jonás, lo que viene a la mente es una ballena, es un barco zozobrando. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a ti y a mí hoy a través del mensaje de Jonás? Encontramos, hermanos míos, que Jonás fue un profeta de Dios, que Dios llamó a un ministerio fuera de lo común para su tiempo. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dijo a Jonás, un hombre que Dios había llamado con anterioridad, un hombre que vemos en la Biblia que ya había estado sirviendo en el ministerio profético anteriormente. Ahora Dios le dice: mira, Jonás, yo tengo para ti una labor diferente, una labor nueva. Yo tengo para ti que tú vayas y prediques en Nínive. Yo me imagino que cuando Jonás escuchó aquellas palabras, ve a Nínive y predica, Jonás se horrorizaría. Porque en Nínive, hermanos míos, en aquellos tiempos, los ninivitas eran las personas más crueles que existían. Cuando usted va a la historia y lee acerca de estas personas, usted va a encontrar que eran personas de una crueldad extrema. Ellos se deleitaban en matar a las personas, se deleitaban en abrirle el vientre a las mujeres embarazadas, a los niños recién nacidos los lanzaban al cielo y los enganchaban en lanzas. Cuando ellos conquistaban era algo terrible. Y Dios dice en su palabra que ha subido su maldad delante de mí. Y aquí encontramos una lección muy importante. Aquí encontramos un mensaje tremendo, porque Dios nos está diciendo en su palabra que Él no está ajeno a lo que está sucediendo en este mundo. Él no está ajeno a la condición moral que está alrededor de nosotros. Dios nos está diciendo que Él sabe lo que está pasando. Cuando usted mira la situación que estamos viviendo en este mundo, ¿cuántas veces nos hemos pensado, Señor, y hasta cuándo? Deja preguntarte en esta mañana, ¿cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tenemos que soportar esto? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar la droga? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar los ladrones? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar la falta de respeto? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar todas estas cosas? Y usted vive en un ambiente, ve que las personas pasan a su alrededor y usted se siente fuera del lugar por la corrupción que hay. Bueno, quiero decirte una cosa, mi amado hermano. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo y Dios tiene algo más. Dios tiene una solución y esta solución implica la participación de hombres y mujeres. Dios tiene la solución para la depravación humana. Dios tiene la solución. Y Dios tiene planificado cómo hacerlo. Y aquí interviene la participación de hombres y mujeres como tú y como yo. Dios tiene una responsabilidad para cada uno de sus hijos. Ahora la cuestión es si la aceptamos o no. Porque aceptar esa responsabilidad que Dios nos da
es nuestra responsabilidad. Tú eres responsable delante de Dios por aceptar la misión que Dios te quiere dar. Es nuestra responsabilidad entenderla. No es algo que está escondido. A veces pensamos como que Dios me dio una responsabilidad, está escondida y tengo que ver cómo yo la descubro. No. Dios te ha dado una responsabilidad y es tu responsabilidad cumplir con ella. Ahora, es interesante leer este pasaje. Nos dice que Dios llamó a Jonás de toda su comodidad a ir a un lugar donde estaba bien complicada la situación. Es interesante que Dios, cuando ve la condición humana, Él muchas veces no actúa como tú y yo esperamos. De hecho, yo estoy seguro que cuando Jonás pensaba en Nínive, usted sabe lo que debe haber pensado Jonás. Lo mismo que a veces tú y yo pensamos con respecto a este mundo. Y tú sabes lo que a veces pensamos. A veces nos decimos, Señor, ¿cuándo tú vas a acabar de descender con ira y acabar con ira todo este pecado? Dime si no has pensado así. A veces decimos, Señor, ya, derrama tu juicio, acaba con esto. Queremos que Dios haga justicia, que Dios ponga su mano y arrase con todo el pecado. Y eso es lo que le gustaría haber visto a Jonás. Él esperaba que Dios descendiera con su ira. Pero hermanos míos, cuando Dios ve el pecado, Él no siempre actúa como tú y yo esperamos. Dios envió a Jonás a Nínive. ¿Y sabe lo que pasó al final? Nínive se arrepintió. La persona de Jonás, el mensaje de Jonás, lo que Dios hizo con Jonás debe ser un aliento para nosotros hoy. Porque eso nos dice que el mundo de corrupción que está alrededor nuestro tiene esperanza. Y si los ninivitas se arrepintieron, también hay esperanza para tus vecinos. Ellos también pueden arrepentirse. Ahora, no fue tan sencilla la situación para Jonás. Vemos aquí la reacción de Jonás cuando Dios lo llamó a ir a este lugar. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que Jonás hizo? ¿Cómo actuó Jonás? Bueno, dice la palabra que Jonás corrió. Corrió para huir de su responsabilidad. Ahora, me llama la atención este pasaje. Porque dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y hallando una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos míos, yo leí este pasaje esta semana mientras estudiaba este mensaje. Yo decía, wow, qué tremendo, qué tremendo. Jonás recibe una palabra directamente de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Actuar en desobediencia, desobedecer la voz. Y quiere que te diga una cosa, yo miraba y decía, bueno, ¿cómo es posible que un hombre del calibre de Jonás, porque Jonás era un profeta que Dios había llamado, Jonás era un hombre que Dios había estado usando, Jonás conocía a Dios? Cuando usted lee el capítulo más adelante, usted se va a encontrar que le pregunta el capitán del barco, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es tu pueblo? ¿A quién tú sirves? ¿Cuál es tu Dios? Le hace una entrevista, le hace un cuestionario. ¿Y qué le responde la respuesta de Jonás? Dice, yo soy hebreo. Yo sirvo a Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él estaba consciente quién era Dios. Él estaba consciente que Jehová era el creador. Él estaba consciente quién era el Dios en quien él había creído. Y ahora, Jonás, habiendo entendido quién era Dios, habiendo entendido, hermanos míos, y habiendo conocido a Dios, ahora Jonás está pensando que él, por montarse en un barco, podía huir de la presencia de Dios. Y quiero decirte, hermanos, Jonás conocía el Antiguo Testamento. De hecho, ya para ese momento se estaba recopilado gran parte de los salmos. Cuando le veamos el capítulo 2, la oración de Jonás, vemos que algunos eruditos ven hasta más de 15 referencias a los salmos. Y el salmista David, en el Salmo 136, él decía algo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde escaparé de tu Santo Espíritu? Si voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, si a un lado, si al otro, si al oriente, al occidente, donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. Y Jonás sabía esto. Ahora, yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es posible que un hombre conociendo una realidad como esta
reaccionó queriendo huir de la presencia de Dios. Pensó que montarse en un barco, pagar su pasaje e irse, lo iba a alejar de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que Jonás pudo pensar esto? Y estoy seguro que usted se lo piensa también. Caramba, ¿cómo Jonás iba a pensar esto? ¿Cómo Jonás iba? ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Yo miraba y le daba vuelta y decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y él entendía algo. Entendí, hermanos míos, que cuando estamos en desobediencia, hasta nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar se turba. No podemos pensar claramente. Jonás no podía pensar claramente porque su mente estaba enfocada en no obedecer lo que Dios le había mandado. Y muchas veces nos encontramos como Jonás, buscándole la quinta pata al gato para no obedecer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y ahí viene el momento en que obramos mal, tomamos malas decisiones, nos vamos por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque cuando estás en desobediencia, no piensas bien. Cuando estás en desobediencia, tu capacidad de pensar, de analizar, está dañada. ¿Por qué? Porque cuando estás en desobediencia, estás limitando que el Espíritu te ayude a ver. Mira, dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, miren, cuando ustedes estén en un problema y tengan que dar testimonio a mí, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a recordar. Jesús le dijo a los discípulos, mira, cuando le conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar el Espíritu, porque mi Espíritu les va a recordar. Pero cuando tú estás en desobediencia, conscientemente, como lo estaba Jonás, porque hay muchas veces que somos cristianos y estamos en desobediencia de forma consciente. Cuando tú lo estás de esa manera, entonces tu forma de pensar estás limitando. El Espíritu Santo quiere enseñarte, pero tú estás diciendo no, estás bloqueando y no puedes pensar correctamente. Hasta el punto que dice la palabra que Jonás se fue al barco, se tiró a dormir confiadamente. Él pagó, dice la palabra, pagó el pasaje y se fue al fondo del barco olvidándose de todo y se echó a dormir. Algunos eruditos describen esta situación como el síndrome de Jonás. Una persona que ha recibido la gracia de Dios, pero no está interesada en compartir esa gracia con otros. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo en esta mañana. La palabra de Dios es más que mera información para nosotros. Ella demanda obediencia independientemente de nuestros sentimientos. Ella demanda que usted responda independientemente de lo que piense. Jonás pensaba que los ninivitas eran dignos de muerte, de condenación, del infierno, fuego del cielo. Pero Dios le dijo, mira, independientemente de lo que tú creas, está mi palabra y tú debes de obedecer lo que te estoy mandando hoy. Hermanos, Jonás no respondió al carácter de Dios. Jonás no respondió a la soberanía de Dios, sino respondió a sus propias preferencias, sin tener en cuenta los principios bíblicos, lo que Dios le había planificado. Miren, desde un principio, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a bendecir y tú vas a ser bendición. ¿Y de qué manera el pueblo de Israel iba a ser bendición? ¿De qué manera los descendientes de Abraham iban a ser bendición? El mundo, al conocer a Dios a través del pueblo de Israel, iban a ser bendecidos. Pero ¿qué es lo que le pasa a Jonás? Él no pensó en esta realidad que la conocía bien. Él pensó en sus emociones, en que aquellos impíos merecían la muerte. Ahora yo te voy a decir algo. Esto es muy común también para la iglesia. Porque recuerda, dice la palabra que Jesús no vino para los sanos, sino ¿para quién? Para los enfermos. Y eso se nos ha olvidado, hermano. Se nos ha olvidado de que afuera hay una multitud donde estábamos tú y yo antes, que también necesita escuchar la palabra de Dios. Jonás estaba en una condición interesante. Se acostó a dormir. ¿Cuándo usted duerme plácidamente? Cuando usted está cómodo. Él estaba en paz en su desobediencia. Él estaba en paz en su desobediencia. Y muchas veces, como iglesia, estamos en paz en medio de la desobediencia, sin cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero, como decía alguien, todo lo que sube
tiene que caer. Todo tiene sus consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras decisiones, como hablábamos el viernes con los jóvenes, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. A veces pensamos que no es así, pero es así. Cada decisión que tú tomes, cada paso que tú des, cada palabra que tú digas, todo tiene sus consecuencias. Y como consecuencia de la desobediencia de Jonás, tú sabes lo que pasó. Dice la palabra que se levantó una gran tormenta. Y esta tormenta se levantó por una sola razón: la desobediencia de Jonás. Y hoy le achacamos al diablo todos los problemas. Le estamos achacando todos los problemas al diablo. Pero muchas de las tormentas que vienen en nuestra vida, recuerda, el domingo pasado hablábamos de las tormentas. Muchas de las tormentas que vienen en nuestras vidas también están provocadas por nosotros mismos, por nuestra desobediencia. Hay ocasiones en que alrededor nuestro se levantan huracanes. Y nosotros somos los que hemos propiciado que estas cosas sucedan. Dice que se levantó aquella gran tormenta. Y miren lo que pasa. Un avivamiento. Y usted dirá, ¿cómo un avivamiento? Sí, un avivamiento satánico en medio de la tormenta. Dice la palabra que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Cuántos marineros había en aquel barco? 20, 15, 10, 30. Era un barco cargado, tenía carga, así que había unos cuantos marineros. Y dice que el 99% de los ocupantes de aquel barco estaba en un avivamiento espiritual, pero diabólico. Cada uno estaba clamando a su Dios, a su ídolo. Ahora, en medio de este avivamiento diabólico, donde todo el mundo estaba clamando y encendiéndole velitas a sus demonios, y ¿a quién tú le estás orando? Yo estoy llamando a este, yo estoy aquí, estoy llamando. Bueno, vamos a llamar a este otro por si acaso, a ver quién nos ayuda. Y estaban todos clamando a sus dioses. Y es terrible al ver la palabra, hermanos, que mientras el mundo, los perdidos, los condenados, los que se iban para el infierno, estaban clamando a sus dioses, el único que tenía la palabra, el único que conocía al Dios verdadero, el único que podía traer esperanza, ¿dónde estaba? ¿Durmiendo, hermano? El único que podía controlar la situación estaba durmiendo. Estaba roncando, escondido, como ronca Víctor cuando duerme, así me decía Víctor. Estaban durmiendo. Hermanos míos, encontramos algo aquí que me impacta. Llegaron la gente que estaba alrededor y le hacen una petición a Jonás. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Hermano, el impío diciéndole a la iglesia que ore por ellos. ¿Tú eres tremendo, hermano? Los perdidos diciéndole a aquel que tenía salvación, levántate y ora. Hace unos años atrás, hace varios años, nosotros teníamos con los jóvenes nos íbamos a jugar voleibol, a veces fútbol, a veces pelota, lo que apareciera. Y me acuerdo que por cuestiones podíamos jugar en una escuela, pero cuando se enteraron que era la iglesia, eso pasa en Cuba, cuando se enteraron que eran algunos jóvenes de la iglesia, cerraron para que jugaran, porque a la iglesia se le pone oposición en Cuba. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Nos íbamos a jugar voleibol, baloncesto, lo que aparecía, entonces invitábamos a los jóvenes del barrio. Y se iban para allá con nosotros y jugábamos y pasábamos un tiempo bueno. Y la gente le gustaba jugar con nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros no había malas palabras. Cuando había alguien que se acaloraba, se bajaba enseguida el calor. Porque, ya ustedes saben, entre cristianos. Y mucha gente decía, no, si voy a jugar con los cristianos. Le gustaba jugar con nosotros. Pero por esta causa, porque el gobierno, porque a los comunistas no les gusta la iglesia, nos cerraron la escuela y dijeron no puede jugar más acá y no había otro lugar donde jugar. Y bueno, no hicimos fuerza porque podíamos haber ido a hacer otra cosa. Y recuerdo que veníamos como 4 o 5 jóvenes caminando
Y había un muchacho de estos que jugaba con nosotros voleibol. Estaba sentado en una esquina, junto con 2 personas más, con una botella de alcohol. Alcohol, allá le dicen alcohol colado, le dicen, tienen varios nombres, ese alcohol que producen casero, ¿no? Aquel hombre estaba medio embriagado y le habla al hermano que andaba conmigo, que se conocían de cuando estudiaban juntos en la escuela, y le dice: oye, ¿cuándo vamos a jugar voleibol de nuevo? Y él le dice: no, es que ya no nos dejan entrar a la escuela. Y aquel hombre dijo algo, hermanos, que a mí me impactó. Eso me estremeció. Él dijo, lo miró y le dijo: oye, pero hagan algo, porque ustedes son los únicos que nos pueden sacar de esto. Y señaló a la botella de alcohol. Hermano, yo realmente, eso fue para mí un impacto, fue un golpe. Dios me dijo: ¿qué están haciendo? Ustedes son los únicos que pueden lograr que ese mundo deje a un lado lo que le está atando y vengan a la luz. ¿Qué estás haciendo? Vino una simple no, y ya dejamos de hacer lo que nos podía acercar a esas personas. Y ese hombre, yo no sé qué es eso, yo creo que fueron palabras que Dios le puso en su mente para que nosotros entendiéramos que como iglesia somos los únicos que podemos hacer algo para que ellos se salven. Él le dijo: hagan algo, porque ustedes son los únicos que pueden hacer que nosotros dejemos esto y que nos separemos de esto. Ahora, la noticia es triste. Unos días después, unos 15 días después, a ese joven, un hombre joven, tenía 30 y tantos años, le dio un infarto y se murió. Y lo más triste es que aquel hombre se murió sin Cristo. Hermanos míos, hoy el mundo también nos está diciendo, como aquellos le dijeron a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Levántate y ora y pide a Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros si no perecemos. Hermanos míos, es bien irónico. Es bien irónico que el capitán del barco llamara a Jonás para que le pidiera que orara. Hoy el mundo nos pide que oremos. Hoy Dios te está recordando a ti y a mí que debemos de orar por los perdidos. Se acercaron a Jesús los discípulos: mira, Señor, como está todo aquí, mira esto. Y Jesús le dice: miren, yo lo que estoy viendo es que el campo está blanco para la siega. Yo veo que todo está listo para que sieguen. Pidan al Señor de la mies. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros. Hermanos míos, dice esta palabra, miren qué interesante. Jonás se fue a dormir. Pagó su pasaje, y cuando él pagó su pasaje, estaba contento. ¿Cuál era el lugar de confort de Jonás en ese momento? La bodega del barco. Allí encontró un camastro, se acostó a dormir y estaba contento, estaba confiado. Mientras afuera había una gran tormenta, Jonás estaba durmiendo confiado, estaba tranquilo, él estaba bien. El lugar de confort de él era la bodega de aquel barco. ¿Sabe qué? Dios levantó una tormenta y dice la palabra que era tan grande que pensaron que se partiría la nave. Jonás había puesto su confianza en el barco. Jonás había puesto su esperanza en el barco. ¿Quiere que te diga una cosa? Dios estremeció aquello en lo que Jonás confiaba. Hermano mío, mi hermana, estás aquí en esta mañana. Cuando tú has puesto tu confianza en algo más que Cristo, cuando tú has descansado en algo más que Cristo, Dios va a quebrantar aquello para que tú vuelvas tu rostro a Él. Dios va a quitar aquello en lo que tú confías para que tú recuerdes que nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Mi amado hermano,
que estás aquí en esta mañana, yo quiero que tú cada día recuerdes lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero que tú cada mañana recuerdes qué significa el Evangelio de Cristo, porque cuando cada día recordemos qué significa el Evangelio de Cristo, eso nos va a mantener siempre en perspectiva. Ahora, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que por cuanto todos pecaron, tú, yo, todos nos incluye a todos, estamos separados de Dios y condenados a la eternidad en el infierno. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Estamos condenados. Y lo más triste es que no hay nada que tú y yo podamos hacer para quitarnos ese pecado arriba. Absolutamente nada. Pero ¿qué dice el Evangelio? Que aún siendo tú un pecador, Dios buscó la manera en que te acercaras a Él. ¿Y cuál fue esta manera? Él mandó a Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin culpa dio su vida. Pagó con la muerte más cruel que existía en aquel momento. Pagó lo que tú merecías. Y ahora, si tú pones tu confianza en Cristo, simplemente confiar en Él como tu único Señor y Salvador, Dios te perdona y te da una nueva vida, una vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el Evangelio de Cristo. Y si eso es así, hermanos míos, ¿dónde estamos tú y yo? Todos al mismo nivel. Nadie puede decir yo soy más grande que tú. Yo no puedo decir que yo soy más grande que Daniel, o Daniel decir que es más grande que mi hermano Godoy. Todos estamos al mismo nivel. Pecadores salvos por la gracia de Dios, que ahora tenemos la oportunidad de decirle a otros que por gracia en Cristo tenemos salvación. Nada más. Nada más. Mi amado hermano, mi hermana, mira a Jonás. Mira lo que pasó con él. En estos días veremos mucho más, pero piensa, cuando se levante la tormenta, levanta y clama a tu Dios por este mundo que clama a sus dioses sin esperanza. Clama tú al Dios de nuestra única esperanza para que Dios salve a este mundo y podamos ver la salvación en la vida de otros. Que Dios te bendiga en esta noche, en esta mañana, y permita Señor, permita a Dios que la mies que vemos a nuestro alrededor pueda ser cegada por todos aquellos que Dios está trayendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das de poder disfrutar de ella. Y queremos rogarte en esta mañana, Señor, que seamos obedientes a la misma para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Pueden sentarse.